Hola, soy Jaime Ruiz Peña y bienvenido al método de los 7 pasos de reforzar el comportamiento en la lucha contra las adicciones. Ya tenemos un vídeo anterior donde hablamos de digitalización y este es el vídeo que va a ir dedicado sobre todo a la neurociencia, porque señoras y señores, ¿cuál es nuestro principal amigo? ¿Cuál es nuestro principal enemigo? ¿Quién nos levanta y quién nos eso? No busca afuera, no está afuera, está entre sus dos orejas. Su principal herramienta es el cerebro. Por tanto, de una forma amena y divertida, como me ha pedido Alres, y aparte como suelo hablar yo como conferenciante, para que llegue a todo el mundo, vamos a ver la neurociencia, es decir, la ciencia del cerebro, para entender bien su comportamiento. ¿Cuál es el objetivo del taller? Pues entender cómo funciona el cerebro. Yo siempre digo que tenemos el carnet de conducir y echamos muchas horas para conducir un coche y sin embargo el carnet de conducir del cerebro no lo tenemos. Y la que nos lía el cerebro. Y más en el tema de las adicciones, ¿no? Entonces vamos a enseñar de manera sencilla y práctica pues los tipos de cerebro que tenemos, que es el consciente, el inconsciente, el reptiliano, el neocórtex y sobre todo qué pasa con la dopamina y las adicciones. Porque ahí está la clave bioquímica de muchas de nuestras enfermedades. Y sobre todo, entiendan lo siguiente, no son su cabeza. Su cabeza en la adicción es su enemiga muchas veces. Tenemos que convertirla de enemiga en amiga. Pero hombre, Jaime, todo el mundo conocemos los cerebros, ¿no? En el siglo XV fue el siglo de los descubrimientos. El siglo XX, el siglo del espacio. Y este siglo, el siglo XXI, es el siglo del descubrimiento del cerebro. La herramienta más importante y qué poco sabemos de ella. Muchísimas enfermedades tienen que ver con el cerebro, el Alzheimer y demás. Así que vamos a intentar conocer esta maravillosa herramienta, el cerebro. Porque comprender cómo funciona es actuar y mejorarlo. Hay dos partes en este aspecto. Lo que llamo yo neurociencia y programación neurolingüística. Neurociencia es qué parte del cerebro funciona según cada cosa. Pero quédense con la otra parte. La programación neurolingüística. El cerebro funciona según el lenguaje. Y el cerebro es reprogramable. Por eso una persona adicta puede dejar de serlo. Puede uno eliminar la adicción porque ha reprogramado su cerebro. Para eso veremos los hábitos, para eso veremos una serie de trucos que tenemos para este tipo de cosas. Esta es la mejor noticia. Usted no puede cambiar de carácter. Como decimos en Extremadura, si nació lechón, morirá cochino. Si su hijo es un huevoncete, como decimos aquí, seguirá siéndolo. Pero sí que se puede reprogramar el cerebro. Podemos pasar de convertirlo de nuestro enemigo en convertirlo en un buen amigo. Y empecemos con una pregunta muy sencilla. ¿Nuestros ojos ven? Hombre, Jaime, evidentemente sí. ¿Nuestros oídos oyen? Sí. Pues no. No es el ojo el que ve. El ojo capta la luz. ¿Y dónde está aquí la vista? Aquí está. Ahí en esa parte del cerebro, el cerebro convierte la luz en vista. Y en esta parte del medio, el oído convierte en sonido y oye el cerebro. Es decir, ni nuestros ojos ven, ni todo pasa en la cabeza, todo está dentro. Por tanto, la realidad la construye nuestro cerebro. Y el cerebro de una persona con adicción, ¿cuántas veces me lo ha contado? Yo ya voy a decir casi mi hermano, mi querido amigo Venceslao V. El cerebro con adicción es un cerebro secuestrado por la bioquímica, por las adicciones. Por eso la realidad, por eso no entendemos cómo ellos no ven su problema, por eso no entendemos por qué están pasando, por qué nos hacen sufrir tanto a quienes más les queremos, a la familia, la que le lían el sufrimiento. ¿Cómo no ven la realidad? Porque su cerebro está secuestrado. Y esa es la realidad la construye el cerebro. Así que vamos a poner a trabajar el cerebro. Porque queréis conocer vuestro cerebro para mejorar nuestra vida. ¿Cuántas veces me dicen, Jaime, este taller tiene que haberlo hecho hace 15 años, 20 años? Es cierto, deberíamos empezar todo el mundo por conocer cómo funciona el cerebro. Porque saber cómo funciona el cerebro es saber cómo pensamos, es saber por qué nos pasa. Saber que, por ejemplo, si tú dices en voz alta, cállate, el cerebro se calla. O sea, te está dando una tabarra muy gorda, y dices, cállate, y el cerebro se calla. Eso sí, recomiendo que no lo hagáis por la calle, que no vayáis, cállate. Pero así funciona el cerebro. Y esta es una pregunta que no es ninguna casualidad. ¿Quién manda?
¿El cerebro sobre ti o tú sobre tu cerebro? En el caso de las adicciones, claramente tu cerebro secuestrado manda sobre ti, sobre tu vida y sobre la de tu familia. Por eso, Jaime, dámelo que lo conozca, dámelo, quiero conocerlo. Pues bueno, para empezar, el cerebro tiene dos partes, el consciente y el inconsciente. ¿Cuál crees que es más grande? Hombre, Jaime, el consciente, de las cosas que me doy cuenta. Pues aquí tengo un iceberg, el que acabó con el Titanic. La parte de arriba es la parte del consciente de tu cerebro y la parte de abajo del inconsciente. Muchas más cosas no somos conscientes de lo que somos conscientes. Ahí están las creencias, ahí están las cosas que pensamos, ahí están un montón de cosas. Por eso, si no hay un cambio abajo en el inconsciente, por eso son tan importantes los hábitos, va a ser muy difícil salir adelante. ¿Por qué hago esto? Pues porque me dijo un día un amigo que a vuestro cerebro le gusta y se queda con el tema del consciente y el inconsciente. Todo radica en el inconsciente. En el inconsciente es la parte más importante de nuestro cerebro y sobre todo nuestras normas de conducir vital, nuestras creencias están allí, ¿vale? En el inconsciente es donde está, que no pasa nada porque me tomo una copa más. Esto no es alcoholismo, si todo el mundo se toma en España un cubata a las 7 de la tarde. Vamos, es normal una botella de vino completa en cada comida, si ya mi padre y mi abuelo lo hacían. Eso está en el inconsciente, en tu construcción, ¿vale? Yo lo que voy a ser alcohólico. Por eso es tan importante que lo reconozcan en otra persona. Por eso tienen que trabajar con personas que han pasado por una adicción. O alguien que ha arruinado su vida con la cocaína es el mejor ejemplo para un cocainómano de lo que puede pasar. No, pues si una rayita de vez en cuando no pasa nada. Y conoces a una persona. Ahí están las creencias. Por eso son tan importantes las asociaciones de lucha contra las adicciones. Porque te cambian las creencias. Lo que tú crees que es normal, no es normal porque destroza tu vida. Y todas ellas están en el inconsciente. Y el inconsciente se accede mediante cuentos, mediante metáforas, mediante el lenguaje del cuento. Nunca olvidemos que nosotros venimos de una mona que le encantaban las historias. Y por eso os vamos a contar al final una metáfora en la lucha contra las adicciones que tiene que ver con el tema del cerebro. Otra pregunta ya. Consciente e inconsciente. Jaime, ¿qué más tenemos? ¿Sabéis que tenemos un cerebro de lagarto? Sí, de lagarto dentro. ¿Por qué? Porque en la evolución, aquí lo tenéis, la parte más cercana del cerebro es el cerebro de reptil, un cerebro de lagarto. Sobre él está el cerebro de mamífero y por encima de él está el cerebro humano, el neocórtex. ¿Y esto por qué es importante? Porque como veremos cómo funcionan las emociones, es que te gobierna tu cerebro más antiguo. No te llega a la mente. Dice, pero ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo no es capaz de hacer ese tipo de cosas? Pues porque pasa a través de reptilianos. Y algo fundamental. El lagarto, como digo yo al cerebro reptiliano, se resiste al cambio. Nos atenaza con miedo y excusas. Fíjense en esta figura que tengo aquí, ¿vale? Y una frase que dice en Extremadura que dice, virgencita que me quede como estoy. Dice, pero si está muy mal, dice, es que puedo estar peor. Esa zona verde que veis en el medio, que se llama zona de confort, resulta que una persona con adicción a la cocaína, con adicción al alcohol, está en su zona de confort siendo adicto, porque ha construido su vida en torno a la adicción. Él, es que, ¿cómo va a ser confortable la bronca con su mujer, incluso violencia de género, incluso en su vida? Es su zona de confort. Es que esa copita mañanera de coñac es la que le permite decir, Dios, que si mi copita de coñac lo tiro, es su zona de confort. ¿Y qué hay fuera de la zona de confort? Miedo a dejar de estar mal, inclusive. Por eso luego viene la zona de aprendizaje. Y esto no lo puede hacer muchas veces uno solo. Es muy importante el trabajo con otra gente. Y no hablo solo de medicina ni de pastillas. Hablo del trabajo, del cambio de creencia, porque las pastillas te cambian la bioquímica. Pero son ALRES los que te cambian la creencia, lo que te dan cuenta en un tema tan impresionante que a una persona que lleva 10, 15 años sin beber le dicen el borracho. Y lleva 20 años sin tomarse nada, ¿vale? Él tiene que descubrir el orgullo. Yo por eso cuando estoy con mis amigos de ALRES y con todos ellos, es que me siento el orgullo de vencer cada día, porque una adicción no se suelta una vez, hay que vencerla cada día. Y ahí lo tenemos en esta forma de entender el cerebro. Y por eso nuestro cerebro nos engaña en las adicciones. Cuando uno quiere llegar, busca camino, y cuando no quiere llegar, busca excusas.
pero si esto no es nada, si es una copa, es que mi carácter es así. No, es que yo con 3 copitas soy un tío muy gracioso, muy salado y tal y cual, y todo ese tipo de cosas. Entonces, para poder encontrar caminos, tu cerebro tiene que encontrarlo. Por eso es tan importante a las familias y a las personas con adicciones ponerse en contacto con una asociación. ¿Para qué? Para encontrar el camino. Porque tu cerebro te va a traer excusas. Y es el momento, qué vergüenza. ¿Cómo va a decir que yo soy alcohólica? Ese alcoholismo silencioso de las casas, que casi no se ve, no se percibe. Pues esa se lucha buscando ese camino. Y esto que veis aquí es muy importante, pues cómo funciona el cerebro. Y es que el cerebro pasa en primer lugar por el reptiliano, por la amígdala. No da tiempo de que lleguen aquí esas cosas impulsivas que te dan las adicciones. Ese ataque, tu bioquímica que te pide el beber, que luego te relaja y luego destroza tu vida. Pues todo eso pasa en el cerebro, con un circuito corto y un circuito rápido. Por eso, si entrase un león ahora mismo en este estudio, y yo escuchase el león, ¡ah!, no diría, ¿qué hace un león en el grupo Televisión y Radio Zafra, que es donde estoy grabando esto? Y muchísimas gracias a Antonio y a su equipo, que hacen un equipo magnífico. No, yo saldría corriendo directamente. ¿Por qué? Porque hay un circuito corto que no piensa. Por eso cuando alguien nos ataca, tú tienes o huyes, o golpeas, o te quedas paralizado. Eso quiero que entendáis. Es decir, hay veces que los impulsos no puedo gobernarlos. Las adicciones te van cambiando el cerebro, de manera que los impulsos son cada vez más difíciles de gobernar. Por eso ser maduro es responder, no es reaccionar. Y por eso me gusta mucho el ejemplo que tenemos de lo que llaman el líder samurái. Es decir, cuando uno se pone caldeado, que cuente hasta 10. ¿Por qué? ¿Porque relaja contar hasta 10? No relaja, sino que ya sabéis vosotros que si yo cuento hasta 10 paso del circuito corto, que salto, al neocortes. Por eso es tan importante, antes de hacer cualquier cosa, contar hasta 10, porque cambia de canal el cerebro. Fíjate qué cosa más sencilla y qué útil para la vida. ¿Sabéis además que tenemos 2 lados diferentes? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, uno más creativo, uno más ordenado. Bueno, pues eso lo tenemos así. ¿Cuál predomina en tu caso? Me gusta siempre eso. Eres más de hemisferio derecho, creativo, etcétera. Esto para que veáis también la parte positiva de conocer el cerebro que tenemos aquí con nosotros. Y sobre todo, el cerebro ve lo que quiere ver. Ya hemos dicho que construye la realidad, pero es que ve lo que quiere ver. Y voy a haceros unos ejercicios porque a tu cerebro le gustan los ejercicios, no las palabritas de un señor que habla muy bien, que soy yo, pero esto. ¿Qué pasa? Y me dijo sobre todo a las mujeres que han quedado embarazadas, han tenido un hijo o una hija. Cuando se quedan embarazadas, ¿qué empieza a ver una mujer embarazada como una placa por todas las calles? A ver, que os oiga. Efectivamente, mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque es un tema que le interesa a tu cerebro. Cuando nació mi nieto, y ya le pude comprar yo un abriguito cuando ya tenía 2 años, yo digo, ¿dónde venderán abrigos en Mérida? Pues a la entrada de mi calle. ¿Lo había visto antes? No, ¿por qué? Porque no me interesaba. El cerebro se fija en lo que le interesa. Y en el caso de adicciones, tu cerebro está continuamente pensando en eso. Sobre todo en la ludopatía, por ejemplo. En la ludopatía, tu cerebro, nada más que escuchar, por eso juegan contigo con la música, juegan con esto. Tú vas viendo lo que tu cerebro quiere ver. Y el cerebro enfermo solamente ve la realidad enferma, ¿vale? Y una misma cosa, 2 personas la ven de forma diferente. Aquí tenemos un gato. Y tenemos una señora o cualquier persona que lo ve como un animal de compañía y otro que lo ve como un comedor de ratones. Es decir, ante la misma realidad, es decir, ¿cómo es que no ve lo que está pasando? Porque él ve su realidad, mientras que tú ves la tuya. Por eso tienes que ponerte en su lugar. Es decir, es que la persona enferma con adicciones ve una realidad distinta a la tuya, que te está fastidiando la vida. Por eso él no puede salir sin ti y entre todos tenemos que sacarlo de donde está, ¿vale? Y otra pregunta. Os voy a poner una imagen ahora mismo. ¿Qué veis? Respuesta rápida. Ahí va. ¿Qué habéis visto? ¡Ah! Sí, 2 abueletes. ¿Qué más habéis visto? Pues 2 abuelos. Si lo pongo ahora con más detenimiento, hay también 2 mexicanos, una mexicana y un mexicano con la guitarra. Y también, si veis dentro, tenemos como una lámpara o una copa. Y en la puerta saliendo una oreja. Es decir, habéis visto una cosa antes y otra cosa después. Eso también pasa con el cerebro, que depende del tiempo que dedicas a una cosa, la ves o no la ves. Por eso es tan importante ir a un grupo. ¿Por qué? Porque tu cerebro ve cosas que sin ir a ese grupo tú no has visto. Cuando otra persona te dice como tú, sí, yo estaba como tú, yo pensaba que no había nada, y un día me vi mirando de un puente para abajo,
porque este tema es muy serio, mirando un puente hacia abajo y me di cuenta de que había llegado al final del camino. Y yo lo he dejado y tú también puedes. Por eso es tan importante lo que ves. Y por ejemplo, fíjate cómo nos engaña el cerebro. Aquí lo tenéis. Os pongo ahora mismo un ejemplo. A ver, quiero que veáis un árbol pintado de negro en invierno, tal y cual. Ahí lo tenéis, pintado de negro el árbol. Ahí está. Ahora lo quito. Y ahora digo, quiero que encontréis 10 caras. Tu cerebro se enfoca y empieza a encontrarlo. ¿Y esto qué pasa? El milagro de las asociaciones. Tu cerebro no ha estado orientado a salir de la adicción porque primero no ha reconocido. Cuando la reconoce, empieza con los hábitos, tu cerebro se enfoca en salir. El orgullo de decir, llevo 6 años sin beber. Estás enfocado en luchar contra esto. Así funciona el cerebro en esta maravilla. Y fíjate si nos engaña, que aquí pone 3, 5, 7 y usted está leyendo ahora mismo. ¿Qué está leyendo usted? Este mensaje para demostrar las cosas tan increíbles que puede. O sea, fijarse si el cerebro nos engaña, y por eso es tan importante conocerlo. El cerebro ve lo que quiere ver y encuentra lo que busca. Por eso debemos entender que un cerebro enfermo lo que trae es una realidad distinta, y nosotros tenemos que sacar a la gente de esa realidad para construir una nueva realidad. Ese es el toque. Entonces, ¿contra quién se pelea una persona con adicciones todos los días? O tú misma, o tú mismo. Pues contra la cabeza. El rival más difícil está en nuestra cabeza. Ese es el rival más difícil que tenemos siempre, nuestra cabeza. Y os digo que incluso estando bien, no hay peor tormenta en la que uno solito se monta en la cabeza, ¿vale? Por las preocupaciones, yo que soy autónomo, pues imagínate, con la pandemia, que si cierro mi empresa, que si la abro, es decir, todo esto pasa dentro del cerebro. Y algo fundamental en el tema de las adicciones, que quiero entrar en ellas, y es que te cambian la química del cerebro, la bioquímica, porque los pensamientos no son palabras, son química y electricidad que van pasando por el cerebro. Y la química, fijarse si cambian la bioquímica, que te hace falta pastilla, por ejemplo la depresión, fijarte que empieza con pensamientos y te hace falta pastillas para arreglarte tu cerebro. Te cambia la bioquímica del cerebro. Y esta es para mí la más importante. Fijarse en el cerebro de una persona saludable y fijarse en el cerebro de una persona con adicción. Están enganchados a la dopamina. La dopamina es la felicidad. Cuando una persona es saludable, es feliz y alcanza la euforia, pues con una copita de vino, un oporto, una cosita así, ya está eso. Fijarse cómo está el cerebro con adicción. Cada día necesita más dosis, más de lo malo, para encontrar la felicidad. Es el secuestro de la dopamina. Quedarse con esta imagen de tu cerebro sano y el suyo. Son enfermos, tienen la cabeza secuestrada. Ya sé que te han hecho un montón de daño, ya sabes que has hecho un montón de daño, pero es que no son ellos realmente, es su cerebro enfermo el que convierte en una tremenda desgracia para tu familia y para ti, que eres adicto o adicta, este tipo de cosas. Quédate con esta imagen, la dopamina. Estamos secuestrados en ese aspecto por la dopamina. ¿Y cuál es la mejor medicina? Pues los 2 lobos. Y es que os dije que venimos de una mona cobarde, porque si hubiese sido valiente se lo hubiese comido el león. Entonces os voy a contar una metáfora sobre qué hay que echar en el cerebro. Aquí lo tenemos, la famosa metáfora de los 2 lobos. ¿Y dónde pasó esta metáfora? Pasó en Estados Unidos, en las praderas, cuando eran españolas todavía, porque España estuvo en toda esa zona de Nuevo México y demás, estuvimos ahí varios siglos. Pues en esa época, un abuelo indio le dice a su nieto indio: llegó el momento de que hablásemos tú y yo ahora mismo de los 2 lobos. Y dice: oye, abuelo, es que ya me han hablado, pero nadie me ha querido contar nada. Y dice: pues siéntate. Mira, en la cabeza de toda India y de todo indio hay 2 lobos. Dice: sí, abuelo. Y siempre se están peleando los 2 lobos. Ay, el run run. Son los 2 lobos. ¿Y cuáles son los 2 lobos? El lobo malo. Es el lobo que te hace hacer cosas malas. El lobo malo es el que te lleva por el mal camino. El lobo malo es el que te hace depresivo. Ese es el lobo malo. Y el otro, el lobo bueno. ¿Y cómo es el lobo bueno? Pues el que te da alegría, el que hace que tu madre esté contenta contigo. Es decir, ese es el lobo. ¿Y qué pasa? Siempre se están peleando. ¿Siempre se están peleando, abuelo? Siempre los dos. Y pregunta el niño: ¿y quién gana, abuelo? ¿Y qué le dijo el abuelo? Gana al que le des de comer más.
Y esto es pura bioquímica. Cuanto más bebo, más necesidad tengo, más va ganando ese lobo malo. Cuanto más peores conductas más tengo. Es decir, si yo tengo que quitarme de los bares, cuanto más vaya el lobo malo de los bares, más peligro tengo. El lobo bueno, es decir, intentar siempre meter cosas del lobo bueno, porque el que coma más va creciendo. Y eso, por ejemplo, es lo que lleva un poco a la depresión. Así que cuidado con lo que pensamos. Hay aquí 2 libros, La soledad del corralero de fondo, porque nuestro cerebro nos va llevando a la conducción. Yo recuerdo también cuando me quedé sin trabajo, me despidieron cuando yo tenía 47 años, tuve que empezar desde cero y tal, y bueno, pues que tuve un golpazo tremendo y cada día más preocupado, me levantaba hasta que mi madre me dijo: Jaime, estoy preocupado, porque cuando más falta hace que te salga te veo peor, ¿vale? El cerebro te va llevando, un día te levantas a las 7, otro día a las 8, hasta el final casi te cuesta trabajo levantarte de la cama. Por eso es tan importante lo que tenemos. Y ahora viene lo mejor de esta charla, que nuestro querido presidente nos cuente para él qué significa todo esto que hemos hablado del cerebro. Bueno, Jaime, pues, y a todos vosotros y a todas vosotras y a toda la gente que vaya a ver el vídeo. Desde luego lo más importante de todo está en nuestro cerebro, y como ha dicho Jaime, tenemos 3 cerebros: el reptiliano, el que se encarga de las emociones y el que se encarga de la razón, o el neurocórtex. Nosotros en las asociaciones lo que hacemos es transformar los cerebros de las personas adictas. Y es que todo el trabajo está ahí. Nosotros tenemos un cerebro que es el reptiliano. El reptiliano se encarga de las necesidades básicas: aire, agua, comida y refugio. Son las 4 necesidades básicas. Pues la adicción hasta hace que nos olvidemos de nuestras necesidades básicas en muchas ocasiones. Entonces tenemos que buscar que tengamos ese equilibrio. Ese se cura rápido, porque las necesidades básicas son las primeras que se hacen. Ahora, el cerebro, el emocional, que es donde está toda la parte de la adicción, lo que hace es cargarse la parte del neurocórtex de la parte frontal, y entonces pierdes memoria, pierdes muchas cosas, y al final siempre no habrá forma. Lo único que hacemos a base de terapias es equilibrar ese cerebro emocional con el neurocórtex, de manera que al final le estemos dando de comer al neurocórtex lo que no le hemos dado antes. Pero no le vamos a dar de comer, le vamos a dar en comer de en principio más, y luego ya cuando tengamos todo equilibrado, al emocional le vamos a dar muchas cosas nuevas. De manera que también le demos de comer, pero a la vez le vamos a dar de comer lo mismo a uno que a otro cuando llegue un momento. En principio va a comer el lobo bueno mucho más que el lobo malo. Luego ya no va a existir ese lobo a esa altura y van a comer los dos iguales, de manera que vaya todo equilibrado. Y ha dicho una cosa muy importante, el tema de la dopamina. La dopamina es la que va a provocar que ataquemos nuestro cerebro, porque pasa por el mismo sitio que la endorfina. Y al final eso es como si fuera un canal gordo donde tienen que pasar 4 endorfinas y una dopamina, y al final están pasando 5 dopaminas. Pues estamos atacando la tubería, evidentemente. Y eso es lo que realmente está pasando en nuestro cerebro. Y al final lo que tenemos que dar es eso. La dopamina da placer, la endorfina da felicidad. Y nosotros tenemos que buscar esa parte, porque hay una cosa, que la felicidad está mucho más cerca de la alegría que del placer. Vamos a buscar la alegría, que va a estar lo que nos hace feliz. Y con lo cual vamos a hacerle mucho caso a esta zona que hemos hablado, y terapias para toda la gente que tenga algún tipo de problemas de este tipo. Da igual que sea de alcohol, que de cualquier otra droga, como de cualquier conducta comportamental que haga lo que sea, siempre habrá un sitio donde te vayan a atender a base de terapias, porque lo que necesitamos es equilibrar esos 2 cerebros. Buenas. Me quedo con la frase: la alegría frente al placer. La alegría además de estar bien. Así que recapitulemos este capítulo. Todo pasa en nuestra cabeza. Los pensamientos nos cambian la química del organismo y viceversa. La química nos cambia también los pensamientos. Ojo con este camino de ida y vuelta, ¿vale? El cerebro ve lo que quiere ver. El tremendo poder del inconsciente. Por eso en las asociaciones trabajan mucho las creencias. ¿Mediante qué? Mediante el ejemplo. El circuito corto y el circuito largo, como iba comentando también nuestro presidente. Y no somos nuestro cerebro. Somos y debemos ser quien puede gobernarlo. Y muchas gracias de nuevo a la Junta de Extremadura y a Alres por este programa. Y ya saben,
quedan más vídeos que pueden continuar a continuación viendo o viendo los vídeos anteriores. Ahora vamos a pasar también a ver las creencias y las actitudes.